Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en este lugar, felices y agradecidos con Dios por un día más de vida. Estamos por tercera ocasión consecutiva, nuevamente mi madre no podrá estar con nosotros porque el día de hoy, este fin de semana, estuvo en su graduación. Es una mujer que sigue preparando conforme a la palabra de Dios, pero también sigue preparándose, ya tuvo sus licenciaturas, su maestría, y está siguiendo haciendo otras cosas, preparándose para poder seguir ayudar a más personas en cómo funciona su mente, sus emociones, y también conforme a la palabra de Dios que nos comparte a nosotros como lo hace normalmente los días anteriores, ¿no? Y el día de hoy tengo una pregunta. Cuando armas algo, ¿lees el manual? Yo la verdad muchas veces no leo el manual. Es como este ventilador, lo armé sin el manual, porque es algo que tal vez ya se sabía hacer o algo. Y ahí está el ventilador funcionando. Pero en muchas ocasiones he armado algo y me sobran tornillos o me sobran piezas, ¿no? Porque no leo el manual. Y hay veces que no lo puedo armar, de fracaso, hasta descompongo una pieza, agarras un tornillo, quebras algo porque lo apretaste de más. De hecho, hay ciertas cosas mecánicamente que ocupan un grado, no sé cómo se llame, de ajuste, que ocupa algo exacto. Es igualmente cuando se pinta el cabello o algo. Una vez me pinté la barba, no me la pinto porque dije, me la quiero pintar para que sea oscura. Y no leí, bien negro me quedó la barba. ¿Por qué? Porque no leí el manual, no leí las instrucciones. Y nos damos cuenta que en la vida siempre hay instrucciones, siempre hay reglas y son buenas porque nos ayudan a disciplinarnos, ¿no? En este día te voy a hablar sobre el tema, lee el manual. Te voy a hablar sobre una historia. Pero primeramente te quiero hablar sobre un texto bíblico en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así podemos ver en otros versículos de la Biblia que nos dice que leamos el manual, que para nosotros es la palabra de Dios. Y antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesucristo, y tu gracia infinita, porque el día de hoy nos podemos levantar nuevamente, nos podemos mover, tenemos un techo, Señor Jesucristo, tenemos que comer, y las personas que tal vez no tengan, bendícelas, Señor Jesucristo, y guárdalas, Dios. Pero en esta mañana agradecemos, Dios, y te pido de todo corazón que seas tú, Dios, quien hable a nosotros. Tú ya has hablado a mi vida con este mensaje, escribiéndolo, y asimismo, Dios, que uses mis labios, que uses mi boca, que uses mi garganta, Dios, que seas tú el quien hable, Señor Jesucristo, con tu palabra, a la persona que me escucha el día de hoy, o por la tarde u otro día, Señor Jesucristo. Bendecimos tu palabra, Señor Jesucristo, y que nos hables nuevamente el día de hoy. Amén. Les voy a contar una historia rapidita, pequeña, que es mía. Cuando yo estaba niño, hablamos sobre el manual, ¿no? Como lo estaba comentando, y me acuerdo que me regalaron un hermano de la iglesia un patín eléctrico, el hermano Tony Zamora. Muchas gracias por ese patín, cuando tenía yo como 10 años. Y ya lo armé, lo puse a cargar y no daba. Y no daba, le dije, mamá, no dio el patín, no sirve esto. Pues hasta la otra semana, imagínate, como niños, una semana esperar nuevamente para ir a la Toys a cambiarlo. Una semana, 10 días. Lo cambiamos, regresamos, lo vuelvo a armar. No sirve, mamá. Ya llorando yo porque servía, pues fíjate, y no, y ahí estaba el manual. El manual estaba en inglés. Y una tercera vez lo cambiaron. No preguntaban nada. Es que en Estados Unidos no preguntan, normalmente te lo cambian y ya. Lo volví a armar, lo volví a cargar y no sirvió. No sirvió. No supe hacerlo funcionar. Porque no estaba leyendo el manual. Porque para mí estaba en nuestro idioma. Y al momento que yo agarro el patín, me enojo, ya está, lo aventé, no me importó. Y cuando lo aviento, ¡pum!, da el patín. ¿Cómo que yo? Y uno da otro y le pica el botón. Pero cuando de repente le da el botón y lo desvía, da el patín, me doy una vuelta en el Porsche. Y le grito a mamá, mamá, ya sirve el patín, ya sirve el patín. Y mi mamá también bien contenta conmigo, ya ahora me fui a dar la vuelta, ¿no?
Y ya después, cuando ya le preguntamos, ya no me leyeron el manual, pues me decían, no, pues tienes que hacer esto, lo otro, ya no está bien. Pero tuve suerte esa vez, pero cuántos errores no tuve, cuánto tiempo no tuve que esperar por no leer el manual. Y por chiripa, así decimos nosotros, por suerte, dio el patín. Y a veces que por la misericordia y la gracia de Dios intentamos una cosa y no nos funciona, otra cosa no nos funciona, y sin querer le atinamos a lo que dice la palabra de Dios y suceden las cosas. Pero eso se nos hace un hábito a veces, decimos, como cuando armas a veces algo funciona, pues tal vez lo voy a intentar, sin leer el manual de la palabra de Dios. Queremos hacer nuestra vida ahí a ver si le atino, a ver si funciona, a ver si lo armo, me sobró una pieza, o la descompuse o no pude. Y es cuando a veces ya pudimos leer el manual. Hay que tener una costumbre de leer el manual, que es la palabra de Dios. Y para eso ahora vamos a tener una historia bíblica, que es una historia del rey David, cuando quiso mover el arca, sabía que me iba a equivocar, el arca del pacto, sin leer las instrucciones, pero cuando volvió a la palabra, tuvo éxito. Podemos ver en Primera de Crónicas 13, 6, 10, dónde estaba el arca, ¿no? Vamos a empezar con la historia, desde un poco el principio, en otros libros, en otras partes viene la palabra, pero nos vamos a centrar en Primera de Crónicas 13, 6 al 10. Así es su palabra. Vamos a buscarla aquí, en el manual, como estamos diciéndolo. Amén. 13, 6. Y es parte de la historia. Es parte de la historia para si no la has escuchado, tal vez si la has escuchado una persona que no la ha escuchado, aquí la sepas. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kearat Jeramín, que estaba en Judá, para pasar de allí, ¿ok? Para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa, y ahí guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios, ¿no? Es una parte de la historia cuando el rey David quiso mover el arca del pacto. Y podemos ver que es un primer intento, que había pasión, se iban regocijando, iban gozándose, que iban a mover el arca del pacto, que era la presencia de Dios en esos tiempos. La intención era buena. La intención era buena del rey David y las personas que lo acompañaban. Pero fue pasión sin instrucción. ¿Por qué? Porque siguieron instrucciones de los filisteos. Eso lo podemos ver en la palabra en 1 Samuel 6:1 y en el 7 y en el 8, que también vamos a ir para allá. Vamos. Ok. Vamos a leer el 1. Ok, dice así. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y ahí nos vamos al 7 y al 8. Deja todo mi guía. Y dice así. Haced pues ahora un carro nuevo, eso fue lo que dijeron ellos. Y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver a sus becerros detrás de ellas a casa. Y en el 8 dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, lo pondréis en una caja al lado de ella. Y esas fueron las instrucciones que hicieron los filisteos. Pero esas no eran las instrucciones que Dios ya había dado. ¿Dónde dio esas instrucciones? Se las dio a Moisés. Esas instrucciones las podemos ver en la palabra de Dios también. Las podemos ver en Éxodo y las podemos ver en Números.
¿Cuántos de nosotros no seguimos creencias, instrucciones, pensamientos del mundo cuando tenemos nuestro propio manual? Así como le pasó a David, siguió instrucciones no bíblicas y no tuvo éxito. Podemos ver que en el Antiguo Testamento eran otros tiempos y si no se seguían las cosas tal, caía el poder de Dios ahí, ¿no? Gracias a Dios no estamos en tiempos de gracia, sino muchos de nosotros ya habíamos caído muertos. Pero eran instrucciones. Había buenas intenciones, había júbilo, había música, iban danzando, iban adorando a Dios. A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones con muchas cosas de las que hacemos, pero no son las instrucciones que Dios nos ha dado. Y continuamos con la historia. David se entristece. En 2 Samuel 6, 8 al 10 lo podemos ver, y que deja el arca en casa de Obed-Edom. Vamos a ir a Samuel también para ver cómo es parte de la historia. Okay. Y este dice así. Ok, el 6, ok, aquí estoy. 6 al 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, gatero. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? ¿Cómo ha de venir a mí aquella meta que tengo? ¿Cómo ha de venir a mí esa restauración? ¿Cómo ha de venir a mí ese milagro? Eso que seamos tal vez como objetivos, como metas, como lo seguimos hablando, sobre un matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, nuestro negocio, sobre nuestro empleo, sobre nuestra vida. ¿Cómo ha de venir? Pero podemos ver que en la palabra de Dios hay instrucciones y lo vamos a poder ver. David, cuando se entristece, deja el arca en casa de Obed-Edom. Pero después pasó algo muy curioso. David se da cuenta de que Dios está bendiciendo a la casa de Obed-Edom. Y ahí dice: caray, pues yo quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos a una persona que le está yendo muy bien, o que bajó de peso, ¿no? Oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy usando el huevo, oiga, ahorita que está de moda, ¿no? O no, pues estoy haciendo la dieta de la manzana, o estoy haciendo la dieta de esto, o la dieta, la keto que el otro, así, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? O que tiene éxito en las finanzas, en dónde invertiste, o qué fue lo que hiciste. Y les pregunto, queremos saber esa información, lo queremos saber, porque eso le pasó, y ya lo queremos. Pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? Podemos ver ahora un poquito más abajo en 2 Samuel del 10 al 12, como ya estábamos aquí en el 10, que leímos: de modo que David la dejó en casa de Obed-Edom, ¿no? Y después, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, gateó 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Cómo es en la actualidad? A causa de la presencia de Dios. Podemos ver que donde está la presencia de Dios, hay bendición, hay abundancia, hay prosperidad. Donde se sigue el manual, donde se lee la palabra de Dios, hay bendición en nuestras vidas. Y ahí fue cuando David, entonces, que decía la casa que había, entonces David fue y llegó con alegría al arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero ya la leyó cuando ya leyó las instrucciones. O sea, ya después de que miró que estaba haciendo bendición en la casa de Obed-Edom, ahora sí dice: ¿cómo me la llevo? Yo también quiero esas bendiciones. Yo también quiero ser bendecido. Pero
Él fue a las escrituras, él ya leyó el manual. Lo podemos ver en Éxodo, lo podemos ver en Éxodo 25, 12 al 15. Éxodo. Ok, 25, 15. Y aquí dice así. Aquí estamos. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos a un lado de otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por anillos al lado del arca para llevar al arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Ya podemos ver lo que dice, y es lo siguiente. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que muera. Ya había instrucciones, no fue que pasó de la nada, lo tocaste, se le ocurrió, pues que muera. Ya había instrucciones. Pero si David, desde un principio, hubiera leído las instrucciones, no hubiera fallecido esa persona y hubieran tenido éxito desde la primera vez. David se dio cuenta de la bendición que había en casa de Obed y leer las escrituras como mandó Dios a Moisés, que como vimos en Éxodo y en Números, y fue cuando tuvo éxito. ¿Cuántos al darnos cuenta que alguien tiene éxito, pues ya le preguntamos a ver qué hizo, o nos ponemos a estudiar, como lo hizo David? Tal vez ya hasta que estamos cansados, tal vez ahorita no es muerte física, pero puede ser muerte espiritual, puede ser un fracaso, sea económico, sea en un matrimonio, sea en la escuela, en un negocio, en el mismo cuerpo, porque nos enfermamos, porque no nos cuidamos. Hasta la palabra de Dios nos dice cómo nos debemos de alimentar. Fíjense, yo como entrenador y sobre nutrición veo que ya entiendo por qué nos dice eso, pero es otro tema que después hablaremos. No leemos las instrucciones y fracasamos. Vemos una catástrofe en nuestra vida por no leer el manual, que es la palabra de Dios. El momento de revelación, es el segundo intento, que es obediencia a la palabra. Podemos ver que la llevó, pero vamos a darnos cuenta cómo fue. En Primera de Crónicas 15:13, vamos a leer. Y 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Eso fue lo que él entendió. Pero en el 14 y el 15 siguieron las instrucciones de Moisés conforme a la palabra de Dios. Y aquí dice, tal y como lo miramos en Éxodo y en Números, siguieron esas instrucciones cuando ya David leyó. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Por eso es que en la segunda vez que lo intentó, tuvo éxito, porque tuvo obediencia a la palabra de Dios. Qué bonita historia, en la que en la actualidad, como lo venía diciendo, a veces así nos pasa. Nos suceden fuertes cosas, o no logramos, no podamos poder materializar lo que queremos. La Biblia habla, no sé si recuerdo, 2000 y tantos, 3000 y tantos versículos sobre finanzas, sobre educación financiera, sobre cómo hacer dinero, prosperidad, abundancia, cómo no usar las finanzas.
Aquí viene la palabra de Dios. Yo he leído unos cuantos libros sobre desarrollo personal, sobre finanzas, y vemos que son principios bíblicos. Todo ya está escrito en la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea malo leer otro libro, yo sigo leyendo, porque también a veces me gusta leer lo que estudia mi madre, la ciencia, la biodescodificación, estudios científicos que vemos sobre el comportamiento del ser humano. No es malo que te sigas en otras cosas, en tu carrera, no estamos diciendo que no debes de hacerlo, no, pero hay ciertas cosas específicas que sí tenemos que leer el manual, y ese manual es la palabra de Dios. Aplicación espiritual actual. Hoy no movemos un arca física, vivimos bajo el nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Pero el principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo la obediencia. El principio sigue siendo que leamos la palabra de Dios. El arca simboliza la presencia y la voluntad de Dios. Hoy la Biblia es el manual que nos muestra cómo vivir, decidir, vencer el pecado, cómo manejar las relaciones, cómo manejar el matrimonio, cómo guiar a nuestros hijos, cómo trabajar, cómo prosperar, cómo hacer finanzas, abundancia, prosperidad física, emocional, cómo enfrentar las pruebas, cómo escuchar la voz de Dios, cómo adorarlo, cómo sentir su presencia, hasta cómo alimentarnos y muchas cosas más. Las encontramos en la palabra de Dios. Como lo venía mencionando días anteriores, en este año es donde más me he leído la palabra de Dios y veo lo hermoso, los mensajes que es. Pues tienes que, al leer la palabra de Dios, tienes que venir con un corazón contrito y humillado y decirle a Dios, Dios, heme aquí, háblame. Porque yo tuve éxito también en mi aporte cuando me hice profesional. Yo me empoderaba de la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leí el manual de cómo seguir. Cuando yo no tenía fuerzas, que andaba con la dieta al máximo, el cardio al máximo de energía, yo me agarraba de Dios y leía. Leíamos un salmo, mi mamá me ponía un salmo, una música, y me ungía con aceite para poder tener fuerzas, para no romper la dieta, para hacer las 2 horas de cardio, para hacer los 2 entrenamientos. Me fortalecía, porque también el manual así dice, cuando no tengamos fuerzas, ¿cómo nos fortalecemos? Que es la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice todo, cómo vivir, cómo prosperar, cómo salir adelante de una depresión, de una ansiedad, cómo ser sanos. Y no por eso no acudimos a profesionales, claro. Pero la palabra de Dios tiene poder y vienen muchas instrucciones, o todas las instrucciones para que podamos hacer nuestra vida con plenitud. El problema no es la falta de deseo, sino de dirección. Muchas veces fracasamos porque no seguimos el manual. Las intenciones que tenemos nosotros pueden ser muy buenas al querer hacer cosas. Tal vez estamos ayudando a una persona, pero si la persona no se deje ayudar, vamos a salir perjudicados nosotros y esa persona nunca va a cambiar. Si no quiere cambiar, no va a cambiar. Y la palabra de Dios nos dice eso. Nos dice a quién ayudar, a quién apoyar, a quién sí y a quién no. La intención puede ser muy buena. Tu intención de ser próspero, de ser abundante económicamente, para ayudar al pueblo de Dios, para ayudar a tu familia, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los pobres, es muy buena. Pero ¿estás siguiendo el manual? ¿Estás leyendo el manual? Tu propósito para tus hijos es bueno, porque quieres que se acerquen a Dios. Así como a nosotros como hijos se nos exhorta que honremos a nuestros padres, pero también dice ahí abajo, padres, no hagan a molestar a sus hijos, no hagan enojar. Y no es de que enojar, de que no te lo doy y se enojen, no. Sino que no crean, no hagan un resentimiento emocional, no lastimen, no los hieran. Porque esa conducta, esas heridas son las que guiarán su vida y su destino.
Somos muy predecibles como niños. No sé por qué Dios en este momento me está diciendo esto, que me lo pone en mi corazón. Y también, hijos, honren a su padre y a su madre, como dice la Biblia. No importa cómo haya sido, si estuvo, si no estuvo, lo que hizo, lo que no hizo. Hónralos. Sé que no es fácil, pero hónralos. 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 Porque así dice el manual. A veces no es la falta de deseos, pero es la dirección. Tenemos muy buenas intenciones. Pero hay que leer la palabra de Dios para saber si son las correctas. Cosas que aprendemos del arca del pacto. Hay cosas que solo funcionan si los hacemos a la manera de Dios. Hay solo cosas, como lo estaba mencionando, hay cosas que solo van a ser a la manera de Dios, no nuestra manera ni a la manera que lo dijo alguien más. Que toda sabiduría divina es de Dios. Aquí lo podemos ver, esas instrucciones. Hay otras cosas que, claro, la Biblia no dice cómo arreglar un motor, no dice cómo, no sé, no, cómo construir esto o cómo aquello. Por eso hay cosas que solo funcionan si hacemos a la manera de Dios. David quería algo bueno, pero no en el orden de Dios. Lo pudimos ver que lo hizo de otra forma en la cual no estaba plantado conforme a las Escrituras. La intención no sustituye la introducción. Usa quiso ayudar, pero ayudó mal. Porque ya estaba escrito que no fuera tocada, porque quizás muera, que iban a morir. La intención de Dios, y se va a caer el arca del pacto. Yo me imagino que yo también lo hubiera hecho, si no supiera. ¡Ay, se va a caer! Lo toca y se murió. Pero ellos si hubieran leído las instrucciones, la palabra de Dios, no hubiera pasado eso. La obediencia abre puertas. La desobediencia causa tropiezos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido tropiezos, errores y hasta horrores por no seguir las instrucciones divinas de la palabra de Dios? Nos hemos quebrantado nuestra vida, hemos fallado por no seguir las instrucciones de Dios. Pero aún así en su amor, Dios en su misericordia nos recibe con los brazos abiertos y nos da otra oportunidad, como se la dio a David, en el cual tuvieron éxito. Que Dios es el Dios de las oportunidades. Lo podemos ver aquí, que tuvo otra oportunidad cuando leyó la palabra de Dios y tuvo éxito. Así que si tú has fallado, como lo pongo en la palabra de Dios, David, lee la palabra de Dios, porque si tienes vida, tienes oportunidad. Si tienes vida, todavía puedes leer las Escrituras para lograr aquello que tienes en tu corazón, para esas metas, esos propósitos, esos deseos que tenemos buenos. Aún estamos a tiempo para que los leas y los manifiestes, y se manifieste el poder de Dios en tu vida. La obediencia abre puertas, como dijimos, y la desobediencia causa tropiezos. Recordemos, Dios no llega tarde, pero lo queremos lo queremos en nuestra vida, estamos leyendo el manual. Hablábamos en la primera enseñanza que di que Dios nunca llega tarde. Pero a veces no es a veces si sentimos, porque Dios nunca llega tarde. Es más, si Dios estuviera tardando, ¿estamos haciendo lo correcto? Tal vez Dios no se tarda porque se quiere tardar. Tal vez aquí ya está Dios. Ya te quiero bendecir, hijo. Pero no estás siguiendo el manual. ¿Cómo así? ¿Cómo así Dios nos va a bendecir? Y yo me doy cuenta que yo ahora entiendo, con razón no, me ha ido así. Con razón no he obtenido esto. Sé que a veces en la vida, porque somos tercos o testarudos o necios, no seguimos la palabra de Dios. Hacemos difíciles las cosas porque es sencillo. Pero si siguiéramos el manual, aceleramos esos tiempos.
En ocasiones nosotros es que retrasamos las bendiciones de Dios por no seguir el manual. Y no es necesario pecar. Basta con no seguir el manual. Porque para bajar ciertas bendiciones hay que seguir el manual, que es la palabra de Dios. Para bajar ciertas bendiciones, nuevamente te lo digo, hay que seguir el manual, que es la palabra de Dios. Vamos con el punto número 4. La Biblia es el manual del diseño humano, pues Él es quien nos creó. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo funcionamos espiritual, emocional, mental y físicamente. Aquí podemos encontrar que Dios nos habla espiritual, emocional, mental y físicamente, porque Él fue el que nos creó. Como conclusión, si quieres ser bendecido, lee el manual. La presencia de Dios requiere obediencia. El éxito espiritual requiere instrucciones bíblicas. El éxito físico, el éxito terrenal, también requiere instrucciones bíblicas en muchas cosas si queremos ser bendecidos por parte de Dios. Los milagros fluyen cuando se sigue el diseño divino, conforme a la palabra de Dios. Y para terminar, volvemos a leer 2 Timoteo 3:16. Quiero que recordemos ese versículo nuevamente y que nos lo guardemos, que es con el cual iniciamos. Seguir el manual es leer la palabra de Dios. En esos tiempos yo me he dado cuenta que aquí podemos encontrar cosas maravillosas. Y hoy en la actualidad es tan fácil estudiar la Biblia. Acabo de comprar unos cursos de teología, de la palabra de Dios, del idioma en el cual ciertas palabras. Es muy sencillo hoy en día. No te acuerdas de un versículo y lo googleas, como decimos, y rápido. Antes, si te acordabas de algo, tenías que oír todo. Ahorita es sencillo. En esos tiempos es más fácil. 2 Timoteo 3:16 al 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es para lo que Dios nos dejó el manual, que es la palabra de Dios. Para eso Dios nos dejó las escrituras. Para eso Dios utilizó hombres. Para eso Dios aún sigue usando personas para que nos puedan compartir de su palabra. Yo te pregunto el día de hoy, ¿quieres prosperar? Lee el manual. ¿Quieres tomar decisiones correctas? Lee el manual. ¿Quieres paz? Lee el manual. ¿Quieres restauración? Lee el manual. ¿Quieres caminar con Dios? Lee el manual. El manual es la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita que nos diste el día de hoy. En esta mañana, Señor Jesucristo, oro por todo oyente que me esté escuchando en este momento o después, para que en ellos y en mí, Dios, tú abras entendimiento al momento que leamos tu palabra, que leamos el manual que tú nos has dejado, que quites todo estorbo en nuestra mente para que podamos, Señor Jesús, recibir sabiduría para poder, Señor Jesús, seguir este manual. Danos la inteligencia y la sabiduría divina que solamente tú sabes dar, Señor Jesucristo, para ser prósperos, para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, siguiendo tu palabra, Dios. Danos entendimiento y danos discernimiento para poderla entender tal y como tú quieres y no como nosotros la podamos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Y quedamos despedidos, pero más nunca en la presencia de Dios, así como decía mi papá. Dios los bendiga.